a veces uno tiende a normalizar ciertas cosas. Entonces, pues hacia narcotraficantes, donde la droga, el alcohol, mujeriego. Entonces, pues lo actúas, entonces ya te parece normal. Pero no porque no pueda volver a hacerlo. Lo que pasa es que como ahora estoy con Jesús en mi corazón y es el que me da la fuerza y es el Espíritu el que me va llevando, entonces sé en qué aferrarme y sé cómo llevarme. Un día me llega una demanda y yo, la verdad, me pareció que era muy injusto esa demanda y volví a caer en depresión. Y un día se me acerca una persona y me dice: Sebastián, ¿puedo orar por ti? Y yo, la verdad, no lo había visto nunca en mi vida. Le dije: bueno, gracias, ora por mí. Se me acerca al oído y me dice: ese día que tú estabas mirando ese árbol, tú nunca estuviste solo. Yo siempre estuve contigo. Y yo, claro, miro a esta persona y le dije: ¿tú por qué sabes eso? Me dijo: no soy yo. Créame que es el Espíritu Santo hablando. Pues yo me iba a suicidar así. Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca. Y no se lo había dicho a nadie porque hacia el mundo yo tenía una sonrisa, siempre estaba feliz, pero por dentro estaba destruido. Bienvenidos al podcast de Frank López. Una vez más, gracias por conectarse, gracias por seguirnos, gracias por escribirnos, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, un actor nacido en Colombia que está lanzando una película nueva y es muy interesante conversar con él. Demos la bienvenida a Sebastián Caicedo. Bienvenido, Sebastián. Pastor, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar acá en tu podcast, sobre todo con este propósito tan bonito que es Jesús, luz del mundo. Cuéntame de Sebastián. Hablemos de ti primero. Okay. Eres actor, naciste en Colombia. Me dicen que has hecho más de 30 producciones, 25 años de carrera. Pero si tú luces tan joven. Arranqué joven. Arrancaste teenager. No, lo que pasa es que de pronto Dios me dio esa bendición de verme más joven de la edad que tengo. Este año cumplo 45. Ajá. Pero pues sí arranqué a los 20 años. Hice muchas producciones colombianas que fueron muy famosas. Y en el año 2010 tuve pues la oportunidad de estar en una de las series como más importantes de jóvenes en todo Estados Unidos, que se llamaba Niños Ricos Pobres Padres, la cual pude protagonizar. Y de ahí pues salté a series como El Señor de los Cielos, El Chema. Viví muchos años también en México haciendo estas como producciones. Así que pues digamos que hemos podido tener una muy buena carrera. ¿Es difícil ser famoso? Muy. ¿Por qué? Porque es muy fácil desviarte, es muy fácil. Cuando no tienes unos valores y unos principios en Jesús, en Cristo, es muy fácil irte hacia el mundo, ¿no? Desenfocarte. Digamos que siempre he tenido a Dios en mi corazón por mi familia, pero en ese momento me llamaba mucho la fama, el dinero, quería estar más arriba. Entonces era un poco desenfocado y sobre todo el mismo medio y el mismo mundo te jala hacia otras cosas. Entonces sí es difícil. ¿Te ha hecho daño actuar cierto personaje o cierto carácter que tuviste que interpretar? ¿Te ha hecho daño eso? ¿Sabes qué pasa? Que a veces uno tiende a normalizar ciertas cosas. Entonces, pues hacia narcotraficantes, donde la droga, el alcohol, mujeriego. Entonces, pues lo actúas, entonces ya te parece normal. Pero no porque no pueda volver a hacerlo. Lo que pasa es que como ahora estoy con Jesús en mi corazón y es el que me da la fuerza y es el Espíritu el que me va llevando, entonces sé en qué aferrarme y sé cómo llevarme. Pero si no tenía ese norte y estaba, como quien dice, un niño así en el patio del colegio sin quien lo lleve, pues así estaba, así era yo. Entonces sí es difícil y complicado. ¿Cómo descubriste que tú querías dedicar tu vida a la actuación? O sea, porque es una carrera sumamente difícil. Yo creo que es un llamado, es un talento que Dios me dio desde chiquito. Siempre quise como mostrarme, hacía obras de teatro en el colegio. Y cuando salgo de prestar servicio militar en Colombia, empiezo a estudiar una carrera profesional. Mi papá era abogado
y me dice, bueno, vamos a estudiar algo de esto. Entonces empecé a estudiar ingeniería ambiental, pero es que ingeniería trae muchas matemáticas, no era el mejor en eso. Así que empecé a sentir que mi llamado era por la actuación. Algo me decía, que tienes que ser actor. Y empiezo a estudiar actuación con un gran maestro que se llama Alfonso Ortiz. Con poquito tiempo de estudio me empiezan a salir cosas en televisión. Entonces tú te das cuenta que como si la vida te florece por ahí, pues por ahí es el camino. Entonces siento que me salieron muchas cosas bonitas. Si te sale trabajo, pues arrancas, ¿no? ¿Hubo alguien que te dio una gran oportunidad? Esto es una industria donde las relaciones correctas te abren camino o simplemente dependiste del talento. ¿Cómo funciona el mundo de la actuación? Bueno, yo creo que es la suma de varias cosas. Es tu talento, también es suerte y también estar en el lugar indicado, en el momento indicado, con las personas indicadas. Sí pasó algo una vez que hice un casting. Me tocó con una gran actriz muy famosa en Colombia en ese momento. Y cuando salgo de hacer la audición, el casting, estaba su manager. Y su manager vio mi casting y me dijo, Sebastián, quiero invitarte a almorzar. Y yo dije, ¿quién es esta persona? Pero no, lo que pasa es que ella es la manager de y es gente súper famosa. Y en ese almuerzo me dice que me quería manejar. Y la verdad sí tengo que agradecerle a esa manager, a esa persona, porque fue la que hizo que mi carrera pues empezara a tomar otro rumbo, a sacar personajes mucho más importantes, a pues colocarme en novelas con gran posición, con grandes actores, entonces personajes mucho más importantes. Entonces sí tengo que deberle algo pues a esa persona, a ella. Recientemente ha habido un cambio en tu vida. Cuéntanos de ese cambio. Pues digamos que hoy lo digo con libertad. Pasé por mi mayor desierto, mi peor oscuridad, para poder conocer a Jesús. Cuando creía que lo tenía todo, estaba súper famoso en toda Latinoamérica, tenía buen trabajo, pero me sentía vacío por dentro. Entró la depresión, entró la ansiedad, tuve pensamientos suicidas y me metí en caminos que no debería haberme metido, nueva era, pero nunca estuve tranquilo, nada me llenaba y era el Espíritu Santo incomodándome hasta que conocí a Jesús, me hacen la invitación. Él ya me venía llamando hace mucho tiempo. Yo era esa ovejita descarriada que quería seguir libre por mi libre albedrío. Y llego a Medellín, llego a una iglesia que me hacen una invitación y ahí es cuando siento la mayor paz que he sentido en mi vida. Y es el Espíritu Santo diciéndome, te traje a este lugar y este es el lugar donde me vas a conocer. Y me doy la oportunidad de conocerlo ahí. Háblame más de eso. O sea, ¿cómo que sucedió eso? Bíblicamente tú estás hablando cuando tienes un encuentro personal con el Dios vivo, con Jesús. Lo que la Biblia dice, nacer de nuevo. Yo era muy escéptico, Ajá. demasiado escéptico. Es más, metido en la nueva era, poniéndole el poder a las piedras, a la luna, a la Pachamama, haciendo rituales de abundancia, de salud, pero cada vez necesitaba más, pero no me sentía lleno. Y en medio de esa soledad, porque yo me fui a mi finca en Colombia y me resguardé allá, yo sabía que se me iba a caer el mundo encima cuando pues, la gente supiera que mi anterior relación se había acabado. Entro en esa gran depresión y con esos pensamientos y un amigo me dice, ¿por qué no viene a Medellín? Acá hay trabajo, puede pasar algo. Decidí tomar la decisión de ir a Medellín y cuando me invitan a la iglesia, pues sí, uno empieza a ir poco a poco, sentí eso que te dije, pero todavía todavía era muy incrédulo. Un día me llega una demanda y yo, la verdad, me pareció que era muy injusto esa demanda y volví a caer en depresión. Y voy a la iglesia todos los días a un ayuno. Y un día se me acerca una persona y me dice, Sebastián, ¿puedo orar por ti? Y yo, la verdad, no lo había visto nunca en mi vida. Le dije, bueno, gracias, ora por mí. Se me acerca al oído y me dice, ese día que tú estabas mirando ese árbol, tú nunca estuviste solo.
yo siempre estuve contigo. Y yo, claro, miro a esta persona y le dije, ¿tú por qué sabes eso? Me dijo, no soy yo. Créame que es el Espíritu Santo hablando. Pues yo me iba a suicidar así. Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca. Y no se lo había dicho a nadie porque hacia el mundo yo tenía una sonrisa, siempre estaba feliz, pero por dentro estaba destruido. Entonces, yo siento que tenía Dios literalmente hablarme al oído para que yo creyera que Él ha estado conmigo. Y de ahí mi fe ha venido creciendo demasiado. Digamos que hoy ya han sido 3 años de haberlo conocido y caminar de su mano. Y tengo una sed y un amor por Él demasiado grande, donde hoy en día que vengo a hablarte de esta gran película es la respuesta a muchas oraciones, porque es el momento que yo le decía, Señor, gracias por rescatarme, gracias por sacarme de allá, pero yo quiero servirte desde mis dones y mis talentos, no quiero volver al mundo. Y me trae justo aquí a los Estados Unidos a hablar de Jesús, luz del mundo, con un personaje como Pedro, que me siento identificado. Entonces, solo puedo estar agradecido y decirle, Señor, gracias porque siento que estás restituyendo y haciéndolo todo nuevo. Tú sabes, Sebastián, que yo creo que hay un mover de Dios sobre personas como tú, que son actores y que tienen esa habilidad dada por Dios, ese arte dada por Dios, que Dios los está llamando para usarlos y tocar a multitudes. Y definitivamente yo veo que tú eres uno de ellos. Créele en grande a Dios. Amén. Que nada te limite, nada y nadie te limite. Porque el arte es un lenguaje y el Espíritu Santo toma ese lenguaje y comunica cosas extraordinarias a personas que en lugares donde menos tú te imaginas que te puede usar. Hablemos de la película Jesús, luz del mundo. Cuéntanos. Bueno, Jesús, luz del mundo, la vida de Jesús, el acto de amor más maravilloso de sacrificio por nosotros. Pero lo más bonito de esta película es que es caricatura en 2D, que es la caricatura clásica. Digamos que los realizadores han querido con esta película hacerla en 2D para que sea atemporal, para que sea por todas las temporadas. Y esto es muy bonito porque también vienen de los realizadores de El Rey León, La Bella y la Bestia, Mulan, que hoy son cristianos. Tremendo. Y hoy quieren también, como tú lo acabaste de decir, servirle a Dios desde sus dones y talentos. Entonces, ellos quisieron enfocar la historia. Obviamente, pues el protagonista siempre va a ser Jesús, pero la óptica es contada por el apóstol Juan, que es un niño. Tú sabes que la mayoría de los apóstoles, en muchas películas los hemos visto como muy grandes, pero ellos no eran grandes. Incluso se dice bíblicamente que eran menores de edad y Juan era el menor. Entonces dibujamos a Juan como un niño para que los niños se sientan más identificados y puedan ver la película de una manera mucho más tranquila, más relajada y entiendan el mensaje mucho más cercano. Sí, el apóstol Juan era el más joven, era el más inocente y el más sensible a Jesús y el más allegado. Y el más allegado. El más allegado a Jesús. ¿Y cuál es tu personaje? Mi personaje es Pedro, la roca, que vuelvo y te digo, me siento demasiado identificado porque cuando me hacen la invitación yo, ¡ay, Pedro! Tú sabes que él fue falto de fe muchas veces y pues yo también no tengo por qué negarlo, era muy falto de fe, pero cuando conozco a Jesús y empiezo a caminar sobre las aguas como lo hizo Pedro, hoy siento que soy un soldado de Dios. Amén. Y aquí estoy como Pedro sobre la roca hablando de Él y a donde Él me quiera llevar. Esta película sale al mundo entero. Al mundo entero. En varios idiomas, en inglés, en español y en otros idiomas también. Eso es lo más bonito de la película. Ya pues obviamente se grabó en inglés, ya está doblada en español. El estreno es ahorita fue el 5 de septiembre, todo el fin de semana. Pero el propósito de esta película es que con la mayoría del dinero recaudado se pueda doblar en 100 idiomas para llevar el mensaje al mundo entero. Excelente. Entonces es una película llena de propósito, llena de fe para poder pues hablar con el mensaje de Jesús. Tenemos que apoyar esta película y tenemos que apoyar cuando se unen personas con talentos como los que estás hablando para hacer contenido cristiano con valores. Nosotros somos los primeros que tenemos que apoyar. Así que vamos todos a ver
Jesús Luz del Mundo en todos los cines, teatros, y me imagino también que a través de los tiempos estará en todas las plataformas streaming. Sí. Y es algo lindo para enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mira, es muy importante decir esto. En este momento estamos en 180 salas de cine en Estados Unidos. Wow. En español algunas selectas, Sí. pero también es muy importante que si al cine que usted va no ve la película, usted puede entrar a la página jesusdelmundo.com y puede pedir la película para que la proyecten para un grupo de 25 personas. Okay. Entonces, si en su cine no está, puede pedir la película para que la proyecten. ¿Cómo es la dirección? jesusluzdelmundo.com. jesusluzdelmundo.com. Sí, en inglés es Light of the World. Jesus, Light of the World. No, Light of the World. Light of the World. Ajá. Light of the World. Sí. Y ahí usted escribe .com. y dice, quiero una película para este cine, somos tantas personas, y ellos se encargan de cuadrar la película para usted. ¿Qué es lo que más te impactó del apóstol Pedro? Me pasó algo cuando estaba rodando, pues cuando estaba doblando. Con este amor que se ha crecido tanto en mi espíritu por Jesús, y cuando estaba rodando, cuando niega a Jesús, no podía parar de llorar. Sí. Y cuando lo negó 3 veces. Cuando lo negó 3 veces. Sí. Tocó parar y poderme volver a concentrar para seguir rodando. Porque pues no puedo juzgar a Pedro. No sé si en este momento a mí me vayan a matar y niegue a Jesús por guardar mi vida. Pero me dolió demasiado. Me sentí Pedro. O sea, sentí que estoy negando a mi padre. Y lo peor es que seguramente lo he hecho muchas veces en mi vida de una u otra manera. He negado el amor de Jesús, el legado que Él nos dejó. Entonces, sí fue duro para mí, pero sentí ese amor tan grande que tiene por nosotros. Bueno, en la Escritura dice específicamente que cuando lo negó 3 veces y el gallo cantó 2 veces, dice que Pedro lloraba. Lloraba. Tú estabas ahí metido en el personaje. Pero ¿sabes qué? Pedro muere como mártir. O sea, todos tenemos un proceso, Sebas. Todos tenemos un proceso. Entonces, Pedro no estaba listo, estaba en el proceso, pero Jesús no lo abandonó. Pero Pedro creció y eventualmente él no lo negó más. Él dio su vida, él murió como mártir. Tal como le prometió, doy mi vida por ti y voy a la cárcel por ti, así lo hizo después. Todos pasamos por un proceso y Dios en su gracia nos va haciendo fuerte. Y literalmente eso es lo que siento yo hoy. Sé que mucha gente que me conoce de mi vida pasada no puede entender lo que me está pasando hoy en día. Esa sed de estar hablando de Jesús y de servirle a Él. Mucha gente piensa que me volví loco, pero no me importa. No te volviste loco, estás más claro que nadie. Estoy más claro que nadie. Sebastián, ¿quién es Jesús para ti? Mi papá es todo. Con Él todo, sin Él nada. Siento que pues, primero es nuestro Salvador y es el que está esperando a todos, así como me dio una oportunidad a mí, poderle dar la oportunidad a todos antes de que regresen. Tú me dijiste que en el momento más oscuro de tu vida fue que llegaste a la iglesia, estabas suicida. Imagínate, un hombre joven, famoso. Con dinero. Y estabas dispuesto a quitarte la vida. Así es. Hasta que tuviste el encuentro con Jesús. Así es. Y hoy no me importa ni la fama, ni el dinero. Puedo perderlo todo, pero si lo tengo a Él, este gozo no me lo quita nadie. Pero Él no es el Dios que quita. Que quede bien claro. Yo lo sé. Él es el Dios que añade. Ahora me quiere dar mucho más de lo que tenía antes. Lo que pasa es que el que estaba perdido era yo. Porque la gente tiene esa mentalidad, Sebastián, de que los cristianos tienen que ser unos muertos de hambre, que venimos a Cristo y lo perdemos todo. No. Si Cristo nos los quita es porque nos quiere añadir. Exactamente. Si Cristo nos los quita es porque nos está protegiendo, nos está amando. Pero Dios no quita para que estemos en miseria, en pobreza. Y tengo testimonio de eso. Él me ha prosperado más, no solo económicamente, sino poniéndome en lugares de privilegio, mucho más de los que estaba antes. Yo nunca había soñado. Esta película realmente, esto es Hollywood. O sea, es el Hollywood de Dios. Pero esto es una película que va a estar en el mundo entero. Sí. Y aquí estoy sentado en los Estados Unidos hablando de Él. Digamos que nunca lo había logrado hacer en lo que había hecho antes. Y Él me va a poner esos lugares, sino que
¿A quién le doy ese primer lugar? Amén. Si yo le doy ese primer lugar a Él, Él me va a poner en esos lugares de privilegio. Sebastián, ¿estás casado? Estoy casado por una paisa hermosa, un regalito de Dios, Una mujer de Dios. una mujer de Dios. ¿Cuánto tiempo llevas de matrimonio? Voy a cumplir 1 año en diciembre. ¿Y cómo pasó eso? ¿Pensabas que te ibas a volver a casar? ¿No No. querías volver a casarte? Digamos que en el momento que la conocí no estaba interesado en volver a entablar una nueva relación, pero la conocí en la iglesia y nos conocimos por un propósito totalmente diferente. Ella tiene una marca de ropa y fuera de eso tiene una comunidad dentro de su marca. Y ella iba a hacer una conferencia en la ciudad de Bogotá y me pidió el favor que yo, en medio de mis redes sociales, divulgara pues, para tener Promoción. convocatoria y promoción. Y de ahí quedamos hablando. Yo estaba haciendo una película en Medellín. Y fue como un mes hablando. Y ella me invitó a su empresa. Y empezamos a hablar. Y lo más bonito es que aquí lo que nos atrajo fue Dios. No fue otra cosa. Y hoy en día a mí me preguntan, ¿qué fue lo que más te gustó de tu esposa? ¿O te sigue gustando? Y yo dije, que me acerca a Dios. Es lo que más me importa. Y hoy en día entiendo que para poder tener una relación no es una relación de 2, es una relación de 3. Si Dios no está en la mitad, Eclesiastes 3:4-12, cordón de 3 dobleces, Amén. nunca se rompe. Y eso es lo que invito a todas las personas. Pongan a Dios en la mitad de ustedes para todo, en los negocios, en la familia, en su relación con sus esposos, con sus hijos. Si Dios está ahí, va a haber problemas, claro, todos vamos a tener problemas, pero si Dios está ahí, vamos a saber sortear eso. ¿Te fue difícil perdonar? Mucho. Tenía mucha rabia. Mucha ¿Eso te llevó a la depresión? Sí. Sí, esa ¿Tenías rabia. rencor, rabia? Sí, tenía rencor y rabia. Por personas, por el medio. Pero Dios me ayudaba a sanar. Y hoy en día bendigo. Bendigo y cada vez que vienen cosas del pasado, ya gracias a Dios lo puedo ver desde otros ojos, desde otra óptica. Y sigo pecando a veces, digo, Señor, porque se vienen como recuerdos y yo digo, Señor, perdóname, te entrego. ¿Cómo fue el proceso de salir de la depresión? Con mi papá. Con Dios. Con Dios, es que es la única manera. Porque yo puedo ir a psicólogos, psiquiatras, me pueden medicarme. Claro que sí, eso es momentáneo, pero estoy llenando de afuera hacia adentro. Si yo no leo todos los días nuestro manual de instrucciones, que es la Biblia, y donde tengo una comunión y una intimidad con Dios, y todos los días hablo como estoy hablando contigo, porque la gente cree que a veces orar es, no sé orar, no, es hablar. Señor, tengo rabia, ¿por qué no me salió esto? Señor, y Dios me empieza a restituir. Y es necesario congregarse, es necesario ir a la iglesia. He aprendido, Dios no quiere que, o sea, esto va a ser muy controversial lo que voy a decir, pero Dios no quiere que usted vaya a la iglesia, Dios no quiere que usted lea la Biblia, Dios no quiere que usted diezme, Dios lo que quiere es que usted le crea, porque si usted le cree, usted va a ir a la iglesia, usted va a leer la Biblia, usted va a diezmar y usted va a estar en comunión con todas las otras. Entonces, si usted le cree a Dios, Dios va a hacer que todo pase. ¿Cómo fue la primera vez que creíste a Dios? O sea, tú vienes de la fama, del dinero, me imagino, ese mundo. Y de momento sucede algo que te partió, caes en una depresión. ¿Cómo fue la primera vez que le creíste a Dios? Peleé mucho con Él. ¿Fue un proceso? Sí, proceso. Lo cuestioné mucho. Y me creía no merecedor. Mucho tiempo, por mucho tiempo. ¿Tú te autojuzgabas? Me juzgaba. Claro, pequé mucho, me equivoqué mucho, cometí muchos errores. Pero tenía que entregar eso. Necesitaba que Él me perdonara. Y tú sabes que la culpa no viene de Dios. Él ya pagó por nuestros pecados. Amén. Y cuando yo entrego todo eso y veo que Él me quiere restituir, y era muy escéptico, pero Él me empezó a poner... Mira, yo sé por qué me dio la mujer que me dio. Sé por qué me puso en esa iglesia. Sé por qué me tiene esos amigos hoy en día. Y por qué he entregado mi vida pasada. He entregado amigos, he entregado lugares, he entregado trabajo. Pero porque de verdad he querido hacerle caso y hacer las cosas bien. Y hoy veo sus frutos. Y he entendido. Y le oro por sabiduría, le oro por discernimiento. Y le digo, Señor, cada día quítame esa venda
y quiero ver desde los ojos espirituales para ver todo lo que tienes para mí y poder ser testimonio y luz en la oscuridad para muchas otras personas que puedan estar pasando lo que yo pasé. Tremendo. ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones? Yo siento decirte algo de parte de Dios. Yo siento que Dios te va a dar un favor con las nuevas generaciones. No es casualidad que te puso a hacer la voz de Pedro en una película de niños. Amén. No es casualidad. Pero yo he sentido desde que te conocí en mi oficina como que Dios tiene un trato contigo y con tu esposa para las nuevas generaciones. Amén. ¿Qué tú le dirías a los jóvenes que están soñando, que tienen un talento, que quieren actuar, que quieren cantar? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cómo tú puedes ser un mentor para con ellos? Yo siento que es muy importante que identifiquen sus dones y sus talentos, pero eso no lo van a hacer lejos de Dios. El mundo hoy nos quiere distraer, la tecnología, los celulares, el dinero, la fama. Ese día a día del mundo es el que el chanclas, como yo le digo, necesita tenernos distraídos. Ajá. Desen la oportunidad de conocer a Dios, sin fanatismo, sin religiosidad. Pero sí es importante que Dios quiere todo para ustedes. Simplemente tener un corazón dispuesto, dejarse llevar. Y Dios quiere ponerlos en esos lugares de privilegio y quiere que ustedes desde sus dones y sus talentos puedan servirle. Mi mayor consejo es, miren a los que hemos pasado por estas... O sea, yo no quiero que tengan que llegar a su peor oscuridad y a su peor desierto para que conozcan a Dios. Ojalá yo les pueda ahorrar todo ese sufrimiento y todo ese tiempo para que ojalá puedan conocer a Dios y puedan conocer la verdadera plenitud. Porque a veces creemos que el éxito es el dinero, es la fama, es la posición, pero esto es momentáneo. La vida carnal y la vida es muy rápida. O sea, yo ya tengo 45 años, hace cuánto tenía 20 y empecé mi carrera. Dentro de poco Dios me irá a llamar, pero pensemos en esa vida eterna que va a ser toda la vida con Él. Así que ese es mi mayor consejo. Desen la oportunidad de conocer a ese Dios viviente, a ese Dios con el que puedes, que es tu papá, que está ahí todos los días para tus errores, tus equivocaciones, para poder tener una mejor relación en tu casa con tus amigos, y poder modelarle a sus hijos, a sus familias, a sus amigos, y poder ser una mejor sociedad. Hoy el mundo está lleno de cosas malas, los valores, los principios se han perdido. Y vuelvo y te digo, de Dios no se habla, de Dios se modela. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué otro proyecto tienes que viene después de Jesús Luz del Mundo? Bueno, yo estoy convencido y lo estoy decretando ya, que Jesús Luz del Mundo va a abrir muchas puertas. Amén. Sé que estamos trabajando con un amigo, un testimonio que se llama Celda 212, es un libro que ya es un bestseller, se ha vendido más de 10,000 copias en Colombia, y hoy tenemos el sueño de volver el libro un guión para volverlo una película. Entonces es como el llamado, estamos trabajando, se está uniendo todo el equipo y espero muy pronto, ojalá menos de lo que yo crea, estar aquí sentado para no hablarte de Jesús del Mundo, sino Celda 212. Es una película llena de propósito, como es un testimonio de la vida real, pasan cosas muy duras, muy difíciles, pero al final ya sabemos quién es el que nos da la estrategia para salir adelante. Así que, ¿cuál es el proceso que tú tienes para elegir el trabajo que decides hacer? Por ejemplo, me imagino que te llaman de diferentes lugares, tenemos este papel para ti. ¿Cuál es tu proceso? Sí. ¿Qué te hace decidir que sí hacerlo? Digamos que cuando me invitan a estas audiciones y a estos castings para estos proyectos, le creo mucho a orar. Me siento a orar y empiezo, Señor, muéstrame. Y el Espíritu Santo me incomoda. Si me da paz, acepto. Si no, no puedo hacer algo que vaya en contra de los valores y los principios de Dios. Sí quiero hacer cosas del mundo secular, obviamente. Tengo que ser luz en la oscuridad. Sí. Pero tampoco quiero hacer algo que incomode a Dios o que incomode el testimonio. Entonces, siento y Dios me está dando un fuego y un avivamiento para seguir hablando de Él, para poder llevar historias, testimonios que están en las iglesias, tantas personas que han pasado en cosas peores. Ahí están las películas,
Ahí Sí. están los testimonios. Eso es lo que Dios quiere que hablemos. Entonces, yo sueño mucho. Desde que llegué acá, alguien ya me ha hablado de productoras, ya me ha hablado de historias, de... Si Dios quiere que monte mi productora, Sí. que sea su productora, yo simplemente se la administraré. Dios sí quiere. Y que unamos a todas estas personas y traer todo este talento, eso es lo que me va a dejar Sí, utilizar. porque hay tantos temas que, por ejemplo, Hollywood no toca. Al contrario, hay una agenda intencional para crear una cultura que es totalmente anti-Dios. Lo hay. Lo hay. Lo hemos visto en los últimos, yo diría en los últimos 10 años. Yo he visto cómo eso ha cambiado, porque yo lo veo con los jóvenes de la iglesia, la influencia que tienen. Pero también he visto cómo Dios está levantando personas como tú y personas con unos talentos tremendos como los que tú trabajaste, que Dios está inquietando para crear contenido con valores bíblicos, pero también con realidades de la vida. No solamente valores bíblicos, sino las historias reales. Hace poco vi una película que trataba de la trata de niños. Esa película me impresionó muchísimo a mí, porque la hicieron de una manera de educar. O sea, mira, esta es la realidad de lo que está pasando. Así y crearon es. una conciencia en nosotros de levantar nuestra voz y defender al pequeño. Siento que es el momento, ya las iglesias están llenas, pero necesitamos llenarlas más de la gente de afuera. Sí. Y necesitamos un lenguaje para la gente de afuera. Necesitamos contar estos testimonios de lo que me pasó a mí, de que le pasó a toda esta gente que ha pasado en estas dificultades. Entonces es momento de hacer ese tipo de cine, contar esas historias, por más duras, frías, crueles que sean, Sí. pero Dios necesita mostrar para que la gente venga y lo conozca. Sí. Y ¿sabes qué, Sebastián? Cuando tú abras tu productora, Dios va a bendecir esos proyectos. Amén. Y Dios te va a rodear de gente buena, con la misma visión tuya, de gente con mucho talento, y te va a dar una creatividad sobrenatural. A veces se nos olvida que nuestro Dios, el Espíritu de Dios, es un Dios creativo, es un Dios de ciencia, de sabiduría, es un Dios creativo. Y yo creo que hay un mover de Dios muy lindo. Lo veo en ti, lo veo en otros artistas, en todo, en la pintura, lo veo en la música, lo veo en la actuación, lo veo. Es un mover de Dios para tocar las multitudes. Y hay un plan muy hermoso en las nuevas generaciones. Que así sea. Ok, todos vamos a apoyar la película Jesús, Luz del Mundo. Así es. ¿Quieres decir algo más antes de terminar el podcast? Agradecerle primero a Dios por tenerme aquí en tu podcast en Estados Unidos hablando de él, de su historia, y que haya cobertura entre todos, porque sabemos que la guerra espiritual va a ser fuerte, pero por eso Dios está trayendo a sus soldados más fuertes, porque tenemos con qué. Amén. Me gustaría dar el nombre de las tiendas de tu esposa. ¿Cómo se llama? Claro que sí, se llama Navisi. 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 Y muy pronto en Estados Unidos. Muy pronto aquí en los Estados Navisi Unidos. en Colombia. Búsquennos en las redes sociales, en Instagram, TikTok. Ya vamos a tener 1 millón de seguidores, 15 tiendas en Colombia y muy pronto la primera tienda aquí en Miami. Tremendo, los felicito. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por este podcast. Y vamos todos, tenemos que apoyar esta película. Todo lo que sea de Dios, nosotros somos los primeros que tenemos que estar presentes y así empoderar para que ellos sigan soñando y sigan creando más contenido. Y me encanta que es una película para niños. Sí, es muy importante. Poderoso. Las nuevas generaciones. No, vamos a orar para que esta película rompa récord en taquilla. Amén. Vamos por Poderoso. eso. Jesús, la luz del mundo, en todos los cines, teatros, pero también muy pronto en todos los streaming, en las plataformas de streaming. Dios los bendiga. Gracias. A ti, muchas gracias. Buen día. Buen día. Bye, bye.